Aló. Amada Iglesia, buenos días. Damos gracias al Señor por este día que nos da para adorarle juntos. Vamos a encomendarnos a Dios en oración, así como están, oremos. Buen Dios, te damos gracias una vez más por concedernos en esta mañana estar delante de ti, adorándote. Y ahora, Señor, también lo hacemos a través de la audición y de la exposición de tu palabra. Así que, Señor, nos encomendamos a ti. Todos igualmente necesitamos de tu misericordia, de tu clemencia. Quieras tú, Señor, usar tu palabra, esta que está aquí escrita, está inspirada por tu Santo Espíritu, para que podamos ser, Señor, transformados de gloria en gloria en la imagen de tu Hijo. Nos encomendamos a ti en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, quiero invitarles, por favor, a irse ubicando en el Evangelio según Lucas. Y vamos al capítulo 21, por favor. Lucas, capítulo 21. Miremos el versículo 34. Leo a favor de ustedes este verso. Lucas 21, 34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Hermanos, en otros espacios hemos tenido la oportunidad de hacer una diferencia entre lo que es tener objetivos en la vida y lo que es tener propósito en la vida. Cuando hablamos de objetivos en la vida, estamos hablando de algo que es importante para todos los seres humanos. Todos deberíamos tener objetivos. Alcanzar objetivos en esta vida es sano, es ciertamente aceptado por el Señor y además dado por el Señor. Pero eso es una cosa, otra cosa es tener propósito en la vida. Y podemos notar, hermanos, que generalmente los hombres tienen propósitos, o más bien tienen objetivos en la vida, pero no tienen propósito. Es por eso que la mejor manera en que uno podría pensar en esto es como lo que hace un hámster cuando está en su ruedita, ¿no? Él avanza y avanza y avanza, pero a la vez no avanza. Y las personas que viven solamente alcanzando objetivos en la vida, parece que avanzan y avanzan y avanzan, pero realmente no avanzan. Toda su vida terminará en el lago de fuego. Y eso no es avanzar, hermanos. Pero cuando una persona que no solo alcanza objetivos en la vida, sino que tiene propósito en la vida, el cual sabemos por las Escrituras es la gloria de Dios, entonces todo mira hacia adelante, todo avanza. Hermanos, por eso nuestra sociedad es incapaz de ver lo eterno. Por eso nuestra sociedad es incapaz de ver lo que no se ve, porque solo viven de objetivos sin ningún propósito en la vida. Pero nosotros como iglesia tenemos propósito. Todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios, y lo hacemos así porque sabemos que un día estaremos con Él para siempre. Eso es avanzar. Sin embargo, hermanos, el Señor
ha dejado advertencias a su pueblo porque puede pasarnos que en el transcurso de esta vida también caigamos en peligros de olvidar lo eterno, no tanto en lo terrenal, en las glotonerías, en las borracheras y en los afanes, que ya no vivamos agarrados del propósito de la vida, sino que vivamos de objetivos en esta vida. Es peligroso. Así que en este versículo podemos ver que el Señor ha alertado a su iglesia para que se cuide de todo aquello que le apaga su esperanza en la segunda venida de Cristo. Es peligroso, hermanos, cuando de repente nos vemos viviendo en esta vida en glotonerías, en borracheras y en afanes, y todo esto va minando la esperanza en Cristo Jesús. Así que he titulado esta enseñanza: mirad que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y afanes. Hermanos, necesitamos entender peligros que pueden apagar la esperanza en Cristo y su segunda venida. Peligros que pueden apagar nuestra esperanza en Cristo y su segunda venida. Puesto los ojos ahí en Lucas capítulo 21, quiero que miremos el contexto en el que el versículo 34 fue dado. Ustedes ven un poco atrás, en el verso 25, un título en la Reina Valera: la venida del Hijo del Hombre. Así que todo este párrafo, hasta el verso 36, se refiere a la segunda venida de Cristo. Así que nuestro pasaje, el verso 34, está en el contexto de la segunda venida de Cristo. Podemos hacer varias observaciones de esto. Por ejemplo, en el verso 35, ustedes pueden ver: porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Así que se está hablando de un evento público, un evento universal, y esto es la segunda venida de Cristo, ¿verdad? No es la destrucción de Jerusalén, pero es un evento universal. La destrucción de Jerusalén está antes del verso 25, es decir, el verso 24 hacia atrás, pero ya desde el verso 25 en adelante se habla de la segunda venida de Cristo. De hecho, el verso 26 nos da otra clave. Dice: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Así que claramente es una referencia a estar delante de Él en su segunda venida. Algunos se confunden porque el verso 32 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Por supuesto, si tomamos esa generación como una generación típica de 40 años, pues uno diría: bueno, todo esto va a ocurrir en el transcurso de 40 años después de que el Señor lo dijo. Pero la palabra generación también significa el linaje de un padre. Así que puede ser una referencia a la existencia de los judíos hasta que el Señor Jesús venga. Es como si el Señor Jesús estuviera diciendo: los judíos existirán, esta generación existirá hasta que yo vuelva. Y eso lo podemos ver. Los judíos todavía existen en el mundo. Hermanos, en el verso 34 quiero que miren muy bien quiénes son los sujetos de la advertencia. No son impíos. El Señor viene hablándole a sus discípulos y les dice: mirad también por vosotros mismos. Los sujetos de esta advertencia son su iglesia, sus discípulos, por extensión nosotros. Uno creería que advertirle a alguien sobre glotonerías y borracheras aplica a impíos, y no. El Señor está diciéndole a creyentes que tengan cuidado con las borracheras, con las glotonerías y con los afanes. Así que, hermanos, estos son peligros reales en la iglesia
que matan la esperanza en Cristo. Y necesitamos, hermanos, estar advertidos de esos peligros. Puede que usted me diga, yo dejé el alcohol hace años. Pues te tengo que decir que puedes ser un borracho aún sin una gota de alcohol en tu organismo. Y es por eso, hermanos, que necesitamos entender adecuadamente a qué se está refiriendo el Señor con esto de borracheras y glotonerías. Así que, hermanos, el contenido de esta advertencia es preparar el corazón de los discípulos de la iglesia frente a todo aquello que apaga la esperanza en Cristo. Hermanos, este pasaje se trata de que todo creyente debería querer ser hallado fiel en el día final. Todo cristiano debería anhelar ser hallado fiel en el día final. Y como no sabemos cuándo es el día final, cada cristiano debería desear ser hallado fiel hoy, mañana y pasado mañana, y cuantos días estemos sobre la tierra. Así que, hermanos, quiero explicar primero el peligro de las glotonerías y las borracheras de las que nos advierte el Señor Jesús, y luego explicar el peligro de los afanes en el verso 34. Veamos primero entonces el peligro de las glotonerías y embriagueces. Coloquemos nuestros ojos otra vez allí en el verso 34. Ha dicho el Señor Jesús: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonerías o glotonería y embriaguez. Hermanos, lo que ustedes y yo podemos notar aquí es que las glotonerías y la embriaguez aquí es un problema del corazón. ¿Lo notaron? Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones. Es interesante que el Señor no dijo vuestros cuerpos, sino dijo vuestros corazones. Claramente el Señor se está refiriendo a un tipo de glotonería y a un tipo de embriaguez que afecta el corazón. Ahora, debo decir, hermanos, que ciertamente estoy convencido que el Señor tiene en mente, en el caso de la embriaguez, realmente el exceso de alcohol, de licor, como lo llamaríamos hoy. En su momento el mosto. Pero el Señor va más allá de decirle a su pueblo: oiga, tengan cuidado con embriagarse con el mosto. Y va más allá y les dice: tengan cuidado porque ustedes pueden ser borrachos en el corazón y glotones en el corazón. Así que es importante, hermanos, entender de qué se trata esta advertencia para la iglesia, para los discípulos. Cuando miramos la palabra glotonería en su original, es una palabra interesante. Es una palabra que en griego es krepalé, de donde sale la palabra crápula. Y en el bajo mundo, en el mundo de la calle, esta es una palabra muy común, crápula. Y esa es la palabra griega que se usa aquí. Crápula es un tipo de vida sin restricciones, un tipo de vida entregada a los excesos, un tipo de vida sin límites. Eso es crápula. Cuando uno dice que una persona vive en la crápula, se está refiriendo a que vive en un estilo de vida licencioso, de exceso, sin restricciones. Por eso, cuando se le trata a una persona de crápula, eso es lo que se tiene en mente. Una persona que vive en excesos, que no tiene restricción alguna, que vive una vida licenciosa en muchas áreas. Ahora, interesantemente, hermanos, la palabra glotonería aquí no se refiere a exceso de comida, como sí en otras partes de la Escritura. Hay otros pasajes que hablan de cuidarnos de la glotonería física, que es un problema espiritual también, pero aquí la palabra glotonería, crápula,
no se refiere al exceso de comida, sino a cualquier exceso y a una vida sin restricciones en cualquier dirección, hermanos. Así que el Señor aquí está advirtiendo a su pueblo de ojo con acostumbrar al corazón a no ponerle límites en cualquier área, en cualquier sentido. El Señor sabe cómo funciona nuestro corazón porque es nuestro creador y sabe que si el corazón en alguna u otra área se excede y no tiene restricciones, el corazón se va afectando, se va adormeciendo, se va volviendo indiferente. Ahora, la palabra embriaguez que aparece aquí sí significa intoxicación por exceso de bebida, embriagante, intoxicación por exceso de bebida embriagante. Otro problema para el corazón. Entonces, son dos problemas, la glotonería y la embriaguez. Y aunque ciertamente, hermanos, el Señor Jesús tenía en mente que sus discípulos se cuidaran de embriagarse físicamente, les está llevando a pensar un poco más allá y lo que les está diciendo es, ojo con intoxicar el corazón, otra vez con excesos. La idea, hermanos, en resumen, es que el Señor está advirtiendo a sus discípulos a cuidar el corazón de un tipo de vida sin restricciones, un tipo de vida licenciosa, un tipo de vida en excesos. Y hermanos, esto comprende todas las áreas de la vida. Aquí se trata, hermanos, de pensar en qué cosas nuestro corazón está yéndose en direcciones desmedidas y sin restricciones. Y ahí va a haber un problema. Hermanos, en palabras más sencillas, el Señor está haciendo una referencia a un corazón débil e indiferente a la segunda venida de Cristo. El Señor está advirtiendo a su pueblo contra todo lo que pueda debilitar y hacer indiferente su corazón. Así que, amados hermanos, cuando ustedes y yo hemos tenido esos días en los que nos da pereza orar, esos días o semanas en los que no queremos ni siquiera nos acordamos que el Señor Jesús viene, esos días en los que ni siquiera tenemos gozo por la Escritura, ni por la adoración pública, ni la privada, hermanos, es porque algún exceso le hemos permitido al corazón, alguno. Y ustedes y yo podemos pensar, sí, hermanos, nunca el desaliento en la vida cristiana es gratis. Siempre el desaliento, la debilidad del corazón para con Dios, la indiferencia del corazón para con Dios, nunca es gratis. Siempre es consecuencia de haberle permitido al corazón un exceso, de haberle quitado al corazón restricciones. Amados, esto es sumamente importante. Cuando el corazón cae bajo una influencia adormecedora, allí se ha llenado de glotonería y de embriaguez en el corazón. Aun cuando no haya habido una gota de alcohol en el cuerpo, el corazón puede ser borracho si ha caído bajo la influencia adormecedora de algo, lo que sea. El Señor no fue específico aquí. Y hermanos, cuando el corazón pierde su capacidad de vigilancia lejana, ¿cuál es la vigilancia lejana de un corazón? Cuando el corazón puede mirar lo eterno. Eso es vigilancia lejana. Cuando el corazón puede mirar lo eterno. Cuando puede mirar lo que no se ve. Cuando puede mirar lo espiritual. Cuando continuamente está vigilante de la segunda venida de Cristo. Pero cuando el corazón pierde esa vigilancia, entonces solo puede ver lo temporal
y lo de ahora. Quisiera que pensáramos en términos de miopía. Si no estoy mal, la miopía se trata de una enfermedad visual en donde ya lo que está lejos no se puede ver, ¿verdad? Solamente se puede ver lo que está muy cerca. Pues al corazón le pasa eso, y creo que es lo que el Señor está diciendo aquí. El corazón pierde su vigilancia en lo lejano, es decir, en lo que está allá, en lo eterno, en la venida de Cristo, y se incapacita para ello, y lo único que puede ver es lo de hoy, el placer de ahora, el placer de ahorita, el placer inmediato, y no el placer lejano, no el placer eterno, sino el placer inmediato, el de ahora, el de hoy. Hermanos, si a usted, como me ha pasado a mí, si usted ha comprobado que tiene días en los que no le interesa esa visión lejana, cuídese, porque eso le da a usted una advertencia de que su corazón está en algún exceso, que usted le quitó restricciones a su corazón en algo y se ha involucrado en una circunstancia, alguna situación, en alguna actividad que le está adormeciendo el corazón. Reitero, el desaliento espiritual nunca es gratis, hermanos. Siempre es consecuencia de haberlo puesto bajo una influencia adormecedora que debilita al corazón y lo vuelve indiferente a las cosas espirituales. Miopía del corazón. Ahora, estoy tratando de ampliar todo lo que creo que está aquí implícito. Hay dos maneras que la Escritura nos muestra, dos formas, hermanos, en las cuales el corazón puede embriagarse, volverse glotón, es decir, el corazón puede debilitarse y volverse indiferente a la segunda venida de Cristo, a la esperanza en Cristo. Dos formas. Una es dándole placer inmediato a través de los deseos carnales, y otra es dándole placer inmediato a través de actividades adictivas. Son dos razones. Dos formas en que el corazón se debilita y se vuelve indiferente al Señor. Una, dándole placer inmediato a través de los deseos carnales, las concupiscencias, pero también buscarle el placer inmediato a través de actividades adictivas. Noten que los deseos carnales claramente son pecaminosos, pero hay actividades que no son pecaminosas, pero que pueden ser adictivas. Juntas, bíblicamente, dejan al corazón pesado de glotonería, pesado de embriaguez, y lo sumen bajo un control y bajo una influencia adormecedora que le hace perder su vigilancia en lo eterno. Hablando en términos humanos, un vigilante que se emborracha ya no puede vigilar más. De hecho, ustedes y yo también hemos pasado esos días difíciles en los que hemos comido en exceso y no quedamos sirviendo para nada. Estamos embotados, estamos empachados, adormecidos. Y esto pasa también al corazón cuando lo entregamos a excesos. Darle placer inmediato a través de deseos carnales o darle placer inmediato a través de actividades adictivas. Eso es importante tenerlo en cuenta. Déjenme darles unos ejemplos, hermanos. Tal vez era el año 2000, yo estaba así como están ustedes, sentado en un aula de clases, y recuerdo que se dio un anuncio en esa institución donde estaba, y se dijo que la misionera tal, que estaba en tal tribu, había tenido que salir de esa tribu y dejar su trabajo porque había tenido algunos serios problemas. Yo en ese tiempo era muy novato, no entendía bien lo que estaba pasando,
pero veía personas más antiguas en esa institución llorando. Había algo que ellos comprendían que yo no sabía que estaba pasando. Solamente que dieron un anuncio de que una tal misionera muy reconocida, soltera, en la tribu, había tenido que salir de su trabajo, y esto causó gran dolor allí. Yo no entendía muy bien qué era lo que estaba ocurriendo. Unos días después, los directivos de esa institución al frente nos convocaron a todos los estudiantes y nos explicaron qué había pasado. La misionera había caído en fornicación con un indígena y había tenido que salir de este ministerio. Todavía no entendía muy bien qué era lo que estaba pasando, pero cuando ese hermano que nos dio el informe de por qué esta misionera había tenido que salir, me llamó mucho la atención la razón por la cual había salido. Él comenzó a explicarnos lo que había pasado con esta misionera. Y nos dijo, no lo olvido, nos dijo, esta hermana en la tribu empezó a recibir unos paquetes que le enviaban, tal vez sus familiares. Y entre eso que recibía allá en esa tribu, venían revistas de moda. Y todo esto fue la confesión de ella misma, ¿no? Ella empezó a mirar esas revistas de moda y empezó a ilusionarse con la forma en que estas modelos aparecían allí. Empezó a sentirse mal con su propia imagen. Empezó a mirar revista tras revista cada vez que le enviaban esos paquetes. Empezó a ilusionarse con una nueva forma de ser. Empezó a desear ser atractiva. Y hermanos, en cuestión de unos 6 meses, esta mujer, su corazón, se había olvidado de lo que estaba haciendo allí, se había olvidado de la segunda venida de Cristo, se había olvidado de toda esperanza en Cristo, y ahora en lo único que estaba pensando es en ser atractiva. Y por supuesto, su equipo de misioneros le empezó a notar el cambio en su actitud, en su forma de vestir, en sus actitudes con los hombres, y bueno, cayó en fornicación. Hermanos, este tipo de cosas pasan a diario y hasta entre nosotros. Cuando uno empieza a darle alas a un deseo pecaminoso, a fortalecerlo, no vayan a esperar, hermanos, ustedes que van a quedar ilesos en su esperanza en Cristo. Empiecen ustedes con pocas dosis, a darle cabida a un deseo pecaminoso, con pequeñas dosis, y lo que va a terminar lesionado es su corazón, que ya no está esperando en Cristo. Ya no le importa la segunda venida de Cristo, ya no le importa ser hallado fiel. Todo lo que le importa es vivir en el aquí, en el ahora, con placer inmediato, y la capacidad de vigilancia en lo eterno se ha destruido con cosas tan pequeñas como mirar una revista. Hay que tener cuidado. Hermanos, nosotros estamos aquí para divertirnos en este mundo. Fuimos puestos aquí para extender el evangelio, porque Cristo viene. Se supone que tenemos que estar preparados para eso. No estamos aquí para hacer nuestra vida hermosa. Estamos aquí para esperarlo, y mientras lo esperamos, para hacer su santa voluntad, no la nuestra. Pero ven, hermanos, cuando nos acostumbramos a darle placer inmediato al corazón, el corazón tarde o temprano va a salir lesionado y la esperanza destruida en Cristo. Por eso, hermanos, tan importante que ustedes y yo nos estemos preguntando si estamos pensando en la segunda venida en Cristo cada día. ¿Cuándo fue la última vez que meditaste en esto, hermano? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, sí, el Señor viene, tengo que prepararme, tengo que estar listo para la segunda venida? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Fue ayer? ¿Fue hace una semana? ¿Hace un mes? ¿Hace años que no contemplas esto? Hermanos, esto es importante preguntarlo
Porque si no estamos esperando en Cristo, seguro el corazón está glotón y embriagado de excesos, de otras cosas que el Señor nos mandó a hacer en espera de Él. Hermanos, cuidado con caer bajo una influencia adormecedora de glotonería y embriaguez. Una fornicación, como en el ejemplo que les di, puede matar la esperanza en Cristo. Una fornicación no física, en el corazón. Comienza allí, como le pasó a esta hermana, tristemente. Luego yo la conocí, pero cuando ya la conocí yo cara a cara, ya tenía otro tipo de vida. Es muy triste, hermanos. Un deseo aquí satisfecho ahora. ¿Cómo puede tomar fuerza con el tiempo y apagar la esperanza en Cristo? Cuando el Señor ha dicho, miren por ustedes mismos que mientras yo vuelvo no se carguen de glotonería y embriaguez en el corazón. Acompáñenme a Romanos capítulo 13, versos 13 y 14. Romanos 13. Leemos allí así, Romanos 13, versos 13 y 14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras. Esto es una amonestación para el cristiano, no es para el impío. No en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no, ¿qué? Proveáis. Esa palabra es importante. No proveáis para ustedes de la carne. Aquí está entonces el énfasis de que una manera de ser glotón y borracho es comenzar a darle algo al corazón, a la carne en particular. Empezarle a dar de comer a la carne, en el ahora. Tenga en cuenta, hermanos, que estoy haciendo un énfasis, y es que todo lo que usted hoy hace, en todo aquello que se esfuerza para darle placer inmediato al corazón, le mata la vigilancia lejana, le produce miopía, le quita la facultad de ver lo lejano y le deja solo facultad para ver lo de ahora y lo de hoy. Cuando usted se acostumbra indisciplinadamente a satisfacer rápido lo que su carne desea, eso le mata a usted la esperanza, le mata la capacidad de ver lo lejano, lo eterno, lo celestial, y le deja habilitado solo para ver lo terrenal, el aquí y el ahora. Ahora, les decía yo que no solamente deseos carnales, sino también actividades adictivas. Actividades adictivas. Hay actividades que no son malas, pero que pueden llegar a ser adictivas para el corazón de un cristiano. Déjenme darles un ejemplo. Hace años también, hace ya muchos años, una pareja. Yo conocí a esta pareja, una parejita, muy bonita. Se fueron a estudiar a cierto seminario. Y bueno, todo bien los primeros meses. Resulta que el comportamiento de ese hombre, el esposo, pues empezó a cambiar muy notablemente, ¿no? Resulta que en ese seminario del que estoy hablando o instituto, habían horarios de trabajo en las tardes. Todos los estudiantes o seminaristas debían trabajar toda la tarde, trabajos físicos. Este hombre salía disparado para sus trabajos físicos. Llegaba muy tarde. Ya no tenía tiempo con la familia, con la esposa y sus pequeños en ese entonces. Eso empezó a generar unos conflictos ahí en la casa, pero bueno, se entendía al principio que eran las responsabilidades académicas y todas las responsabilidades del instituto que tal vez eran pesadas y bueno, él las estaba asumiendo así. Pero interesantemente, los directivos del instituto empezaron a ver que este hombre no había asistido por semanas a sus labores en la tarde.
Y hablaron con la esposa y la esposa dijo, pero si mi esposo sale de aquí volado y está llegando más tarde, hasta hemos perdido mucho tiempo en familia, ya no nos reunimos, ya no adoramos en familia. Y pues esto trajo conmoción. Si él hace semanas no viene a trabajar, entonces ¿a dónde se está yendo? Y hermanos, es muy vergonzoso que fueron a mirar a dónde se iba este hombre y se iba a un rincón de la biblioteca de ese instituto, allá con su computador escondido, viendo una serie llamada Death Note, no sé si lo pronuncié bien. Es una cuestión de muñequitos, un tipo con hijos, con familia. Esto es una serie como se le cayó un libro a un demonio o algo así, y aquí, no sé, es como que ese diario tiene como poder para hacer que la persona que tenga el diario quite la vida a otros, algo así es la trama. El hombre se empezó a ver un capítulo y no pudo parar. Hermanos, ¿a ustedes esto les parece tal vez raro? Pero este tipo de cosas nos pasan a diario. Pequeñas cosas no bien manejadas se nos pueden volver adictivas. ¿Y qué van haciendo con nuestro corazón? Lo van empachando de excesos, de embriaguez, de glotonería. El corazón queda pesado. El corazón pierde su estado de vigilancia en Cristo, en la segunda venida. Hermanos, yo no estoy diciendo que ver una serie sea malo, pero estoy diciendo que si no podemos controlar esto, nos puede matar la esperanza en Cristo. No bien manejado. Cuando una actividad se te vuelve tan adictiva que ya no adoras al Señor, que te acuestas los sábados bien tarde y vienes aquí a dormir en el culto público de adoración, que vienes aquí sin ningún deseo por el Señor, sin ningún sentido para cantar, sin ninguna disposición para escuchar, cuando ya no tienes tiempo con tu familia para orar al Señor, cuando no te gozas en Él y en su venida, entonces, hermanos, tu corazón o el corazón de ustedes y el mío ha caído bajo una influencia adormecedora con actividades que se vuelven adictivas. Es peligroso, hermanos. Una actividad puede tomar el control de nuestra vida. Un jueguito en celular, una serie, cosas que no son malas en sí mismas. No son malas. Está muy bien a manera de distensión laboral, un juego, 15 minutos, de cuando en cuando. Pero hermanos, es impresionante que hogares casi se han destruido por caer bajo la influencia adormecedora de actividades adictivas. No es posible que en un hogar en donde hombre y mujer conocen al Señor, un hombre ahora prefiera jugar 4 horas diarias con personas de otros países en su celular, dejando la adoración, dejando el disfrute de la familia, dejando de gozarse en la segunda venida de Cristo. Estas cosas, hermanos, no son malas en sí mismas. El problema es que se nos vuelven adictivas y el corazón siempre sale lesionado. Se empacha de glotonería y de embriaguez. Y ya no tenemos gozo por la segunda venida de Cristo. Vamos a Lucas 17. Lucas 17. Espero que estemos allí. Lucas 17, versículo 28, dice así: Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será, dice el versículo 30, el día en que el Hijo del Hombre
¿qué? Se manifieste. Noten que el Señor está advirtiendo de la segunda venida. Y interesantemente menciona algunas actividades que hombres estarán haciendo, hermanos, que no son actividades malas. ¿Comer es malo? Pues no. ¿Beber? Tampoco. ¿Comprar es malo? Pues de ninguna manera. ¿Vender? Tampoco. Ni plantar ni edificar. ¿Cuál es el problema con estas actividades? Porque el Señor las menciona como que van a ser por lo menos una causa externa de que a los hombres les venga la destrucción, el juicio repentinamente. Hermanos, estas actividades no tienen problema en sí mismas. El problema está en el corazón, que el corazón debilitado toma todas estas actividades y las vuelve adictivas. Y le dejan un sopor al corazón. Es decir, hermanos, pues comer no está mal, pero si hacemos de la comida un Dios, pues está muy mal. Esto nos puede matar la esperanza en la segunda venida de Cristo. Por eso, hermanos, una y otra vez me lo reitero, primero yo, que me he visto en muchas de estas ocasiones, en muchas veces, empachado en el corazón y olvidando la segunda venida de Cristo por deseos carnales satisfechos inmediatamente o por actividades adictivas. Pero tenemos que reiterarnos esto, hermanos, diariamente con un celo para revisar en dónde está nuestro corazón. Hermanos, si no nos hemos acordado de la segunda venida hace tiempo, es seguro que el corazón está empachado de embriaguez y glotonería en algún u otro sentido. O alguna actividad se nos volvió crónica y nos hizo pesado el corazón, o estamos satisfaciendo ya un deseo carnal en el momento, inmediatamente. Todo lo que usted y yo hagamos para darle a nuestro corazón placer inmediato nos mata la vigilancia eterna. Y es lo que el Señor Jesús quiso advertir también aquí. Así que, hermanos, este tipo de actividades o deseos carnales, ¿cómo operan en el corazón? Lo primero que hacen es toman el control del corazón, la mente, las fuerzas. Toman el control. Aquello que el Señor dijo, amadme con todo el corazón, las fuerzas, la mente, todo, ahora es de eso, de ese deseo, ahora es de esa actividad, todo el corazón ahí, toda la mente ahí, todas las fuerzas ahí, todo el alma ahí. Cuidado, hermanos, cuidado, cuidado. Con cuántas cosas tiene nuestro corazón, nuestra atención, nuestras fuerzas. Luego de que toman el control, que destruyen la vigilancia eterna. Y aquí está el punto. Van exigiendo poco a poco mayores dosis de satisfacción. Ahí está el problema, ¿no? Ahí está el asunto. ¿Tú satisfaces hoy un deseo de la carne? El que sea, cualquiera. Y ya mañana no vas a creer que el corazón te está pidiendo lo mismo. Te está pidiendo el doble de lo de ayer. Y luego el triple de lo de ayer. Y la satisfacción cada vez menor. Es adictivo ese tipo de cosas. Las glotonerías y las borracheras del corazón son muy adictivas. Y hermanos, finalmente terminan apagando nuestra esperanza en el Cristo venidero, que es por fe, y en cambio encienden nuestros sentidos, nuestra vista física, ya no la fe, la apaga, pero enciende nuestra vista para ver rápido satisfacción ahora. Eso es la glotonería y la embriaguez. Hermanos, ese es el problema o uno de los grandes problemas del carismatismo. En las iglesias carismáticas, a la gente se le enseña a vivir no por fe, sino de los sentidos. Ese es el problema con las iglesias carismáticas. Ustedes vienen aquí a la iglesia, entonan himnos y tal vez pueden pensar en su corazón, ay, pero qué rico sería un instrumento, algo de más, algo más movido, esos himnos siempre, ¿verdad?
Hermano, eso es porque tu corazón quiere la vista y tú tienes que negarle eso, tienes que vivir por fe. Por fe. Y el problema con las iglesias carismáticas es que te acostumbran a vivir de los sentidos, no de la fe. La fe la usan como excusa, pero los sentidos, a ver, vea la prosperidad, vea cómo temblamos llenos del Espíritu Santo, ¿sí? En las canciones, a ver, hermanos, muévanse. Entonces, eso es vivir de los sentidos. Y si tú pasas 3 años así, el día que salgas para una iglesia en donde no se vive de sentido sino de fe, te va a costar, ¿verdad? Por eso, hermanos, es que le hacemos un daño al corazón cuando le acostumbramos a vivir del ya y del ahora. Así que, hermanos, me gusta Mateo 5:6 porque Mateo 5:6 nos enseña que el corazón debe comer y beber lo suficiente. Vamos a Mateo capítulo 5, verso 6. Mateo 5:6, una de las bienaventuranzas, dice así: bienaventurados los que tienen, ¿qué? Hambre y sed. Ante el hambre hay que comer, ante la sed hay que beber. Los que tienen hambre y sed, ¿pero de qué? De justicia, porque ellos serán saciados. Hermanos, un corazón vigilante come y bebe lo suficiente, no come en exceso. ¿Y qué es comer y beber lo suficiente? Para un cristiano es llenar el corazón de buena comida y de buena bebida, en justicia. Es decir, llenarlo de la imagen de Cristo. Eso es, tener hambre y sed de justicia es anhelar con todo el ser parecidos a Cristo en su justicia. Eso es suficiente para el corazón. El corazón no necesita ni satisfacción de los deseos carnales en el creyente, ni necesita actividades adictivas para vivir en pleno gozo y disfrute y deleite, hermanos. Hay que darle lo suficiente al corazón. Hay que mantener el corazón a raya y darle lo que necesita, y esto es lo que necesita: comer y beber de la justicia de Cristo. No necesita más de ahí. No nos engañemos. Un corazón vigilante entonces come y bebe lo suficiente. Un corazón vigilante tiene una esperanza viva en la parusía, es decir, en la segunda venida de Cristo. Y hermanos, un corazón vigilante se forja con la satisfacción difícil. La satisfacción fácil, el satisfacer aquí y ahora con los sentidos, daña el corazón. Ya lo hemos visto. Pero un corazón vigilante se forja poco a poco en la esperanza difícil, en la satisfacción difícil. ¿Cuál es la satisfacción difícil? La paciencia en la segunda venida de Cristo. Esperar en Él. No peco ahora porque mi Señor viene. Eso es difícil, hermanos. Porque ustedes y yo a veces razonamos como razonaban algunos: mi Señor tarda en venir. Entonces, queremos emborracharnos, queremos ser glotones, porque mi Señor tarda en venir. Y el Señor Jesús lo dijo. Si alguno de ustedes dice: mi Señor tarda en venir, y se vuelven glotones, ociosos y borrachos, entonces el Señor llegará en hora que ustedes no saben y serán duramente tratados. Hermanos, la satisfacción difícil es aquella que espera todavía en el Señor un día más, espera en Él, y mientras esperamos Él nos va dando la comida suficiente y la bebida suficiente al corazón. No necesitamos de actividades adictivas, no necesitamos de satisfacer deseos carnales en la espera en Él. Así que, hermanos, el Señor ha mandado que nuestros corazones no se carguen de glotonería y de
embriaguez. Es decir, de satisfacción inmediata de deseos carnales o a través de actividades que se pueden volver adictivas. Ahora, volviendo a Lucas, miremos el asunto de los afanes. Volvemos a Lucas, capítulo 21. Dice el verso 34, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Porque el Señor aquí entonces nos ha enseñado que los afanes de esta vida también son un problema. ¿Para qué? Para el corazón. Estamos hablando para el corazón expectante en la segunda venida de Cristo. Hermanos, ¿cómo podríamos definir un afán? Afán es una ansiedad provocada por asuntos que demandan demasiada atención. El afán es la ansiedad provocada por asuntos que demandan demasiada atención. Por eso es que hay afanes buenos y legítimos, y hay afanes ilegítimos y pecaminosos. Pablo, por ejemplo, dijo, estoy afanado por las iglesias, y usa la misma palabra que se usa aquí. Bueno, ese es un afán legítimo porque el afán de Pablo está enfocado en que las iglesias anden conforme a la esperanza de la segunda venida de Cristo. Ese es un buen afán, un legítimo afán. En otras palabras, deberíamos estar afanados por esperar la parucía, es decir, esperar la segunda venida de Cristo. Ese es un afán legítimo. Pero el Señor aquí advierte de otro tipo de afanes que pueden ser nocivos para el corazón porque le apagan su esperanza en la segunda venida de Cristo. ¿Cuáles serán? Por lo menos sabemos, ahí en el verso 34, que el Señor los describe como afanes de esta ¿qué? De esta vida, de este siglo. Así que, hermanos, el Señor se está refiriendo seguramente a asuntos temporales y cotidianos que nos demandan gran atención y que mal manejados nos pueden apagar la esperanza en Cristo. Mal manejados. Por ejemplo, cosas cotidianas por las que uno se afana. Procurar la comida diaria, ¿cierto? Procurar el vestido, procurar el techo, procurar sacar adelante los negocios, procurar incrementar las riquezas, incrementar las propiedades, los bienes terrenales. Son cosas temporales, son cosas cotidianas que nos demandan un grado de atención, pero a veces nos demandan demasiada atención, al punto que nos matan y nos apagan la esperanza en el Señor Jesucristo. Hermanos, yo quiero aclarar algo aquí, en este punto. Yo no estoy diciendo que buscar el sustento y que procurar ciertos bienes sea malo. Hace parte de los objetivos de la vida. Todos tenemos objetivos en la vida. Eso está muy bien y debemos lograrlos, debemos alcanzarlos para la gloria del Señor. Lo que estoy tratando de decir en este punto de los afanes, hermanos, es que es un problema del corazón cuando algún asunto cotidiano se nos ha vuelto tan grande, tan enorme, que nos está demandando una atención más allá de lo que es normal, al punto de que acabó con tu adoración familiar, acabó con tu adoración personal, acabó con la capacidad de que durante el día estés meditando en el Señor a través de las labores que haces. Apagó tu deseo por los cultos públicos de adoración en el día del Señor. Apagó con todo ánimo para seguir celebrando el día del Señor con los que el Señor ponga para celebrar. ¿Por qué? Un afán. Es decir, una preocupación, una ansiedad
provocada por asuntos que demandan demasiada atención, pero incluso más allá de lo que es normal. Es normal, hermanos, procurar la comida. Es normal que uno tenga un objetivo como de lograr una casa, de lograr un carrito, de lograr esas cosas. Eso no es problemático, hermanos. El problema es cuando eso se te vuelve un peso en el corazón al punto de que te mata la esperanza en Cristo. Por eso también otra buena evidencia de que el corazón va mal es ver cómo está nuestra adoración diaria. Nuestros tiempos de oración personales, nuestros tiempos de lectura diaria, nuestro tiempo con la familia para adorar al Señor, nuestro tiempo para prepararnos para momentos como este. Hermanos, afanes de esta vida también pueden ser problemáticos porque el Señor lo advirtió. Ojo con los afanes de esta vida. Y así, hermanos, la diferencia entre los afanes y las glotonerías y borracheras es que los afanes se refieren a situaciones de este mundo, mientras que las glotonerías y borracheras tocan más con los deseos del corazón. Pero lo que tienen en común es que juntos pueden apagar la esperanza de un discípulo en su Señor Jesucristo. Por eso hay que tener, hermanos, cuidado. Y por último, hermanos, diría que hay un tercer peligro y es el peligro de las falsas conversiones, el peligro de las glotonerías y las borracheras, el peligro de los afanes y el peligro de las falsas conversiones. Es un peligro que ciertamente también hay que enfrentar y mirar. ¿Por qué? Porque miremos, por ejemplo, el verso 34 al final. Leámoslo todo otra vez. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día como un lazo. Ahora, yo estoy haciendo una lectura aquí diferente, porque el original griego que yo uso, que es el texto bizantino, de donde sale la Reina Valera, ciertamente se nota diferente. En el verso 35 no comienza así, porque como un lazo vendrá, sino comienza como un lazo, porque vendrá. Es decir, ese porque va en la mitad del versículo. Eso da a entender que el Señor en el verso 34 pudo haber dicho, y venga de repente sobre vosotros aquel día como un lazo, porque vendrá sobre todos los habitantes de la tierra. Es decir, que el lazo es para los discípulos. Y la palabra lazo significa trampa. Creo, hermanos, que el Señor aquí está advirtiendo de entre sus discípulos que algunos realmente en la venida del Señor no serán verdaderos creyentes y su venida los atrapará en una trampa como un lazo. Es decir, aquellos que mientras venía su Señor se dedicaron a la embriaguez, a la glotonería y se entregaron a los afanes de esta vida, se olvidaron de que había un amo que había prometido venir y cuando vino, los cogió por sorpresa como un lazo que envuelve a toda la tierra, incluidos probablemente esos falsos discípulos. Así que, hermanos, la pauta que yo veo aquí es que una manera de reconocer que no se es un discípulo de Cristo es que permanentemente, hasta que el Señor venga, se vive en glotonerías, embriagueces y en afanes de esta vida. Eso es una evidencia de que seguramente no se es discípulo de Cristo. Yo no estoy diciendo que el discípulo de Cristo no se embriague de cuando en cuando y no sea glotón de cuando en cuando, ¿eh? Pero esto da a entender que se dedicaron a ello hasta que vino el Señor. Así que si tu vida o la mía está más caracterizada por las glotonerías, las embriagueces y por los afanes de esta vida, entonces probablemente tenemos que reconocer que ese día va a venir sobre nosotros como lazo. Que el Señor nos guarde
Acompáñenme a Mateo, por favor, capítulo 24. Versículo 44. Mateo 24, 44. Miren este interesante relato del Señor Jesús. Mateo 24, 44 dice así: Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos. Es la misma idea de Lucas. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Pero miren esto: y pondrá su parte con los hipócritas. ¿En dónde es eso? Allí donde será el lloro y el crujir de dientes. Eso es el cielo. Es decir, es la nueva tierra. No, en la nueva tierra no va a haber ni lloro ni crujir de dientes. El Señor está diciendo: hay siervos que me esperaron aparentemente, que dijeron: sí, Señor, te esperamos. Pero pasó el tiempo y empezaron a razonar como impíos. Mi Señor tarda en venir. Qué pereza todos los días estar adorando al Señor. Qué pereza todos los días estar expectantes de la venida del Señor. Qué pereza adorar en familia. Qué pereza prepararnos para el día del Señor. Qué pereza esto. Mejor démosle diversión al corazón rápido, placeres inmediatos, en vez de estar esperando a alguien que... Y hermanos, para esos, un lazo será la segunda venida de Cristo, una trampa que los amarre al juicio final, en donde Dios derramará toda su ira. Así que, hermanos, en conclusión, déjenme decirles que ciertamente tenemos que reconocer, hermanos, que hay días de días. Días en los que, infortunadamente, por nuestro descuido, nos volvemos glotones y nos embriagamos en el corazón. Es decir, días en los que nos entregamos a la diversión, días en los que nos entregamos a satisfacer deseos de la carne, días en los que alguna actividad se nos vuelve adictiva. Hay días, hermanos. Pero deberíamos arrepentirnos prontamente, porque el problema es que estas cosas toman fuerza y nos matan la esperanza en la segunda venida de Cristo. La gracia de Dios nos preserva, pero estas cosas son muy peligrosas, hermanos. Así que la enseñanza de hoy, hermanos, se ha tratado de que ustedes y yo comprobemos cómo el Señor animó aquí a sus discípulos y a su iglesia. Comprobemos que queremos ser hallados fieles. Hermano, solo piensa y comprueba si tienes ese deseo, ser hallado fiel por el Señor. Si ese deseo te domina, todos los días vas a hacerle frente a actividades que se pueden volver adictivas, a deseos carnales que quieren salir a flote, pero tienes que reprimirlos de comida y bebida necesaria, de la justicia de Cristo, ya lo vimos. Esta enseñanza de hoy se trata, hermanos, de que el corazón siempre tiene que estar vigilante en la esperanza en Cristo. Todo lo que le quite la vigilancia, échalo de tu vida. Córtalo como te cortarías una mano y sácalo de tu vida como sacarías un ojo de tu vida. Así es radical. Esta enseñanza también se trata, hermanos, de animar al pueblo de Dios a usar los medios de gracia, la congregación, la cena del Señor, la lectura de la palabra, la oración. Continuamente, no solo los domingos, continuamente.
Y hermanos, esta enseñanza de hoy se ha tratado de estar alertas frente a todo lo que apaga nuestra esperanza en Cristo Jesús. Por eso ustedes ahí en Lucas, en el versículo 36, ¿cuál es la recomendación del Señor? Velad. Allá en Lucas 21, donde estábamos originalmente. Velad, pues, ¿en cuánto tiempo? En todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, mis amados hermanos. Y, hermanos, recordemos que en Cristo está nuestra esperanza de vida. Él en nosotros es un bien incomparable. No hay nada en esta vida, hermanos, ninguna actividad puede producir el gozo y la delicia que Cristo produce en nosotros. Nadie en la vida, ni siquiera un deseo pecaminoso, puede traernos la satisfacción tan poderosa que trae Cristo en nosotros mientras Él vuelve. Él es el todo de nuestra vida. Por eso Pablo en Colosenses dijo, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste. Él es nuestra vida. Él es nuestra vida. Nada es comparable con Él, ni con lo que Él da. El problema es que no nos hemos dado la tarea de descubrir el gozo que hay en su presencia y el deleite que hay en la diestra del Padre, que es Cristo. Y hermanos, dice así la palabra del Señor: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres, glotonería y embriaguez, los placeres de la vida, y no llevan fruto. Hermanos, si ustedes comprueban que su vida o la regla de su vida ha sido darle placer a su corazón, o sea, glotonería, borracheras en el corazón, y que toda su vida gira en torno a los afanes cotidianos, déjeme decirle que es probable que usted esté en el grupo de las personas que la segunda venida va a ser un lazo, y necesitas arrepentirte y creer en Cristo Jesús y tomarte esto en serio, amado, porque el Señor lo advirtió: mirad que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de afanes, porque aquel día vendrá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. No quiero que estés ahí, hermano, hermana. No quiero que estés ahí entre los que van a ser apretados con ese lazo. Pero mira qué está pasando en tu corazón, así como debo yo vigilar lo que está pasando en el mío. Oremos. Señor del cielo, te damos gracias por la esperanza de la segunda venida de Cristo. Tú has dicho de ti mismo que tú no mientes, así que es verdad, Padre, que tu Hijo vendrá. En día y hora que no sabemos, pero vendrá. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a vigilar nuestros corazones, que no se carguen de glotonerías y de borracheras y de los afanes de esta vida. Antes, Dios, concédenos darle al corazón la bebida y el alimento necesario y perseguir los objetivos de esta vida que tú nos has colocado delante de nuestros ojos con temor y temblor para tu gloria. Concédenos, Señor, por sobre todas las cosas, amar la venida de tu Hijo, esperar a tu Hijo de los cielos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, amados.